Bien, pues vamos a dar paso al panel número 1 de esta cuarta jornada de la segunda Semana Nacional de Infraestructura Transformadora. El día de hoy, el eje sobre el cual se estarán abocando cada uno de estos paneles se titula Gobernanza de la Infraestructura, Evaluación de las Capacidades, Puntos Fuertes y Áreas de Mejora. Y el panel que se está instalando se titula Gobernanza Efectiva de la Infraestructura Transformadora, el cual será moderado por el diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, quien es secretario de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados y de quien me permitiré leer una breve semblanza antes de cederle el uso de la palabra. El diputado Montes de Oca Avendaño es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue diputado local en la 67 legislatura del Congreso de Chiapas, así como presidente municipal de Venustiano Carranza, Chiapas, de 2011 a 2012. Fungió como subsecretario de Infraestructura Carretera e Hidráulica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Chiapas. Es diputado federal en la 65ª legislatura, en donde además funge como secretario de las comisiones de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Asimismo, es integrante de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso y la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al diputado Juan Pablo Montes de Oca Avendaño. Bienvenido, diputado. Le cedo el uso de la voz para la moderación de este panel. Adelante. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados. Les doy la bienvenida a los panelistas que voy a presentar en un momento más. El tema de hoy es gobernanza efectiva de la infraestructura transformadora. La importancia de planear, escuchaba al presidente Reginaldo en su participación, el poder planear bien qué se va a hacer, el no improvisar en obras de infraestructura. Le doy la bienvenida a la presidenta municipal. Qué bueno, y ojalá se alinearan todos, desde los municipales, estatales, federales, los planes de desarrollo para invertir bien el recurso. Ciertamente la necesidad corre más rápido que el recurso, pero cuando se emplea bien el recurso, cuando se aplica bien se alcanza para crecer, para desarrollarse, de la mano con la transparencia en la aplicación de estos. Aquí hay expertos en la materia que van a tener la oportunidad de participar y que ustedes los escuchen y poderles preguntar algunas de las dudas que tienen. Hacer obras de infraestructura que se integren bien a la sociedad, que tomen en cuenta a los grupos vulnerables, que permitan un mejor desarrollo a una sociedad completa, integrada por todos los grupos que estos la componen. Y eso es, creo yo, el primer paso que se debe dar. La planeación juega un papel muy importante en esto, saber hacia dónde va dirigido, qué puntos son los que tenemos que tocar y atender para poder salir en algunos casos de marginación. México tiene mucha dispersión poblacional, eso a veces complica un poco llevar los servicios primarios, pero bueno, en algún momento tenemos que empezar a trazar una ruta, a componer el tema del gasto en la infraestructura con la transparencia que ésta deba tener para entregarle buenas cuentas a los ciudadanos y a las ciudadanas. Muchísimas gracias a todos, al doctor Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, al arquitecto José María Noguera Solís, director general de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de la Federación, al ingeniero Óscar Augusto Cuello, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, y al doctor Roberto García, subsecretario de Corporación Mexicana de Asesores en Derecho. Bienvenidos todos. Vamos a dar paso a nuestros panelistas. Nuestro siguiente ponente es el doctor Roberto Hernández García, socio director de la Corporación Mexicana de Asesores en Derecho, abogado mexicano experto en Derecho de la Construcción Internacional, tanto en la parte consultiva como de prevención y solución de controversias. Es socio director de COMAD, es firma especializada en Derecho de la Construcción Nacional e Internacional, Contratación Pública y Anticorrupción, fundada en 1965.
Es el único abogado mexicano que ha sido copresidente del Comité de Proyectos Internacionales de Construcción del IVA /Internacional de Abogados, incluido la lista cerrada de adjudicadores de la Federación Internacional de Ingenieros Civiles Consultores, miembro número del Colegio Americano del Derecho de la Construcción y miembro número de la Academia Internacional de Abogados Expertos en Construcción. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, asesor legal del Colegio de Ingenieros Civiles de México y asesor de la Federación Interamericana de Cámaras de Construcción. Su experiencia nacional e internacional en todo tipo de proyectos de construcción de infraestructura, carreteras, puentes, hospitales, aeropuertos, líneas de transmisión, plantas de generación de energía, plantas de petróleo y gas, plataformas petroleras y entre otros, tanto en la parte transnacional para la prevención y solución de disputas por más de 30 años, como asesor, árbitro y dispute board en 6 países de Latinoamérica y Estados Unidos de América. Le permite tener una visión holística y completa de los problemas que enfrenta la industria a nivel nacional e internacional. Por favor, doctor. Muchas gracias, señor diputado. En primer lugar, agradezco sinceramente al señor diputado Reginaldo Sandoval por su invitación, al señor diputado Ignacio Mier Velasco, a la doctora Angélica Villadeneira y, por supuesto, a nuestro coordinador, al diputado Juan Pablo Montes de Oca y a mis honorables miembros de esta mesa. Antes de empezar mi presentación, les quisiera platicar una experiencia muy interesante que acabo de tener recientemente. Tuve la oportunidad de estar en Singapur en esta semana en una reunión de infraestructura. Hay que recordar que Singapur, que se considera como primer mundo, es un huevito frente a México. Son 5 millones de personas en 728 kilómetros cuadrados, cuando la Ciudad de México tiene 1,500 kilómetros cuadrados y 20 millones de personas. ¿Por qué me refiero a esto? Estuvimos con gente del Ministerio de Infraestructura y parece que se hubieran comunicado en forma telepática, si no es que ya hablaron con el señor diputado Sandoval de todos estos temas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo, señoras y señores. Ya no tenemos tiempo para estar pensando, y como dijo el señor diputado, y lo refraseado, en grillas. Se nos viene el cambio climático, se nos viene un tema social tremendo y tenemos definitivamente que enfrentar una serie de temas inminentemente que ya no son de gusto o ya no son de lujo, ya son de supervivencia de nuestra raza. No es una broma. Y esto lo confirmo y se los digo, comentando lo que pasó en esta reunión. Estuvimos con el Ministerio de Infraestructura y Cambio Climático. El señor diputado Sandoval hablaba de los sexenios y también el señor arquitecto. ¿Saben para cuándo tienen previsto su programa de infraestructura y los proyectos que tienen que desarrollar? No son para el 2030. No son para el 2050, no son para el 2070, son para el 2100. Cuando ellos consideran que el aumento de las aguas va a ser tal que va a ser desastroso para su país. De tal forma, igual tenemos nosotros en lo que se refiere al cambio climático y la sequía. ¿Qué han hecho ellos para poder platicar sobre todo esto y coordinarlo? Uno es, por supuesto, crear una autoridad especial de infraestructura que puede llamarse transformadora, y me parece esa definición específicamente importante. Es una infraestructura que no es la de siempre. Tenemos que atender las necesidades de la población. 2, hay nuevos esquemas de contratación. Los contratos de obra pública que vemos y lo que vemos en la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones ya están superados a nivel mundial. Hay contratos colaborativos, hay medios de prevención de controversias, hay toda una discusión de cómo permitir todo esto. Cero corrupción, por supuesto, y una colaboración importantísima sector público, sector privado. ¿Por qué? Pues porque el sector privado es el que paga los impuestos, que paga precisamente los proyectos de infraestructura. En el momento en el que el sector privado se vea mermado y eventualmente no se paguen los impuestos, ¿de dónde vamos a
conseguir los recursos para poder generar infraestructura. Entonces, es una colaboración que ya el tema de que si es el Estado y el sector privado y las ambiciones, y entonces está rebasado por una sola razón: supervivencia. En este sentido, me voy específicamente a un tema que el señor diputado Sandoval presentó en sus láminas, casi al final, donde están dos apartados rojo y azul, que habla de solución de controversias. Si me ayudarían, por favor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Me ponen en el anterior, por favor? Creo que faltó. Sí. La construcción de infraestructura es una actividad proclive a las controversias. Tenemos una cantidad enorme de disputas. ¿Cuál es el problema? Que gastamos una cantidad enorme de recursos, tanto en la parte de defensa como en el Estado, que eventualmente está generando mermas. Y más allá de las mermas, obras que cuestan, como lo acaba de señalar el señor arquitecto, cantidades enormes por sobrecostos, por falta de administración, por falta de transparencia, por corrupción. Y todos esos recursos se tiran literalmente a la basura. Dentro del sector de la infraestructura hay muchísimas controversias por dificultades técnicas. Ya hablaba el señor arquitecto, por ejemplo, de los planos, los diagramas, las cuantificaciones, todas estas numeraciones, todos estos documentos generan controversias. También las partes legales, las condiciones imprevisibles, como por ejemplo el tema de los desastres naturales. Tenemos dos costas. Tenemos un país que está sujeto a las grandes problemáticas de la naturaleza, que no nos va a dejar en los próximos años, es un hecho. Y todas estas condiciones generan eventuales conflictos que deben de resolverse prontamente por una sola razón: la culminación de los proyectos en tiempo y forma que permita, fíjese, ya no es para cumplir las metas políticas, y me disculpo por estar en el seno pues de este honorable Congreso diciendo esto, pero no podemos seguir con temas políticos. Tenemos que decir, como lo dijo el diputado Sandoval, tener la ubicación de necesidades colectivas para poder satisfacer a todos aquellos que lo requieran a través de la infraestructura. Necesidades públicas que el proyecto debe de proveer, necesidades públicas que realmente satisfagan a la población. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Cuando hay un contrato entre el Estado y la obra y los contratistas, no hay forma de que esa controversia se resuelva. Se resuelve efectivamente. ¿Qué tenemos? La conciliación ante la Secretaría de Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. Todos ellos completamente respetables, y lo digo en serio, todos hacen su mejor esfuerzo, pero ya son todos ellos recursos disponibles post-mortem, ya después de que se ejecutó la obra y se queda abandonada o no se termina o se termina mal, y eventualmente eso es lo que nos debe de preocupar. Son procesos legales, y les va a extrañar de un abogado, que por el cúmulo de trabajo de los juzgadores no logran tener efectos preventivos, sino sobre todo paliativos, únicamente permiten ir disminuyendo de alguna forma los efectos, pero no son eficaces porque no son contemporáneos. Insisto, no hay una crítica a los juzgadores por sí mismos, es una crítica al sistema que no permite que nuestras controversias se resuelvan en forma contemporánea. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En el mundo se está generando un movimiento muy importante que no es solamente solución de controversias, sino prevención de las mismas. Ya no se enfocan en la solución de los conflictos, sino en su prevención. ¿Cómo no llego a un conflicto? Prevención no es conciliación, no es decir, voy a arreglarlo, es cómo evitar que lleguen a ese punto antes de que el conflicto surja. La conciliación que conocemos y la negociación es contemporánea, reactiva. La prevención es previa y es preventiva. Y lo que les queremos también, lo que ha sucedido es que nos estamos dando cuenta de que ante la falta de recursos económicos, personales, de todos tipos,
Es necesario que las soluciones sean prontas y eficaces, y hay una forma que se está aplicando a nivel internacional, que son los paneles de prevención y solución de controversia, los denominados dispute boards. Tienen más de 50 años de existir formalmente, son paneles integrados en el proyecto por terceros independientes que ayudan a prevenir o resolver controversias a tiempo. Muchos de estos paneles son de ingenieros y arquitectos, no son de abogados, son de los expertos en la obra que permiten prevenir y solucionar en forma contemporánea los problemas. Por ejemplo, cuando hay una situación de una falta de conexión de agua, permisos, interpretaciones contractuales, no se esperan al final de tal forma que la obra se haga mal, de tal forma que la obra tenga sobrecostos, sino que se resuelve en el momento. Y antes lo que pasaba es que decían, es una figura que existe en Australia o en Estados Unidos. No. Hoy en día se aplica en muchos de nuestros países hermanos de Latinoamérica, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, Brasil, Argentina, los ven en forma cotidiana. Y por lo tanto no es una figura ajena a la tradición de derecho civil y administrativa que tenemos en Latinoamérica, y está funcionando. ¿Cómo podemos implementarla en México? Pues ya tenemos un artículo, eso es lo increíble. Tenemos un artículo 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que dice que las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratistas, pero con un candadito: tiene que estar sujeto a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. Y lo que ha pasado desde el año que se modificó es que la Secretaría de la Función Pública, no en esta administración, ni la anterior de la anterior, sino desde que se fundó, no ha querido emitir las directrices sobre esto. ¿Por qué? Porque son medios de solución de controversias que permiten resolver en forma transparente las disputas, y muchos no quieren hacerlo. Esta misma propuesta la tiene el Colegio de Ingenieros Civiles de México, aportado y apoyado por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Por lo tanto, es necesaria una pequeña adecuación en el sentido de que la Ley de Obras Públicas se permita que las partes puedan convenir otros mecanismos de prevención y solución de controversias tendientes a la consecución en tiempo y forma del proyecto en cuestión, utilizando las mejores prácticas internacionales, y yo le agregaría, para asegurar los fines y cumplimiento de la infraestructura transformadora. Conclusiones. Señores, tenemos poco tiempo, tenemos muchas necesidades. La tendencia internacional ante las controversias, que es uno de los puntos, muchos de los puntos que tocamos, pero me interesaba personalmente compartírselos, no es de solución sino de prevención. El mecanismo se denomina paneles de solución de controversias, ya está funcionando en varios países de Latinoamérica. México tiene una base para hacerlo, y es un momento importante ante la escasez de recursos poder contar con mecanismos preventivos que nos permitan lograr el cumplimiento de nuestros objetivos de la infraestructura transformadora. La forma de implementarlo es con una corrección al artículo 102 y un impulso a los medios de solución de controversias, como se planteó por el diputado Sandoval. Finalizo diciéndoles, traje 2 libros de mi autoría, no los vengo a vender, los vengo a obsequiar a quien se le interese. Uno es Derecho a la Construcción en México, que precisamente planteó muchos de los problemas que se han planteado desde hace muchísimo tiempo en temas de controversias, y otra es precisamente la explicación de lo que son los paneles de solución de controversias, y si no alcanzan, aquí está, bueno, Sergio por aquí andaba, me dicen, me dan su tarjeta y con todo gusto se los envío sin ningún tipo de costo. Lo que queremos es mejorar a la infraestructura, mejorar a México y ayudar a que seamos realmente una punta de lanza en todo esto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con algunas preguntas. Las siguientes preguntas son para el doctor Roberto Hernández. Pregunta Vicente Gómez, presidente municipal de Turicato, Michoacán. ¿Qué sugiere para prevenir la escasez de recursos enfocado a municipios y a través de qué dependencias se puede dar seguimiento para hacer llegar la información directa a los habitantes de un municipio? Esa es la primera.
Y la segunda es, ¿cuáles son los problemas habituales en la construcción de grandes obras en los gobiernos y cuál es la participación de la iniciativa privada? Gracias. En relación a la primera pregunta, no tengo la respuesta. Entonces, porque no estoy verdaderamente involucrado con esto. Con todo gusto me ofrezco a investigarlo, pero creo que parte de la sensatez es decir, cuando uno no sabe la respuesta. Así que con todo gusto lo que sí me ofrezco es a verlo y si se pudiera acercar el señor presidente para que veamos, y con todo gusto lo veo. Ahora, en la parte de los problemas que se dan en la infraestructura son múltiples, desde como lo decía el señor arquitecto, desde la mala planeación, la falta de utilización de expertos, consultores en la planeación y la programación que se dedican a eso. Cada quien tiene diferentes especialidades en la materia de infraestructura. Están los consultores que ayudan a la planeación, programación, seguimiento, administración, y todo esto tiene una importante componente en el desarrollo de la infraestructura. Cuando hay una mala planeación, cuando hay una mala programación, cuando no hay una coincidencia entre las entidades contratantes y estos actores, es un problema. O cuando las entidades contratantes no utilizan o no llevan a cabo estos actos. La segunda es durante la ejecución. Durante la ejecución hay múltiples situaciones que se dan, desde la falta de permisos, la falta de obtención de la utilización de los lugares donde se efectúan los trabajos. Regularmente son trabajos en zonas abiertas, donde se necesitan muchos derechos de vía que son consecutivos y que tienen la problemática de muchos regímenes jurídicos y problemáticas de comunidades, y también afectación a las comunidades que no se toman en cuenta, y lo podemos ver en el periódico. Temas contractuales, es decir, la diferente interpretación del contrato, y como lo decía Óscar, es importante que se utilicen contratos que tengan cláusulas balanceadas y que realmente les permitan a las partes entender qué es lo que deben de hacer. Tenemos la idea todavía, que esto es parte de lo que acabo de ver precisamente en Singapur, tenemos la idea de que trasladarle todos los riesgos al otro es lo que nos quita los problemas, y no es cierto. En la medida en la que le trasladamos los problemas al demás y esos no son capaces de asumirlo, entonces las controversias vienen adelante. Hay temas de obras adicionales en los cuales son necesarias. No necesariamente los sobrecostos son malos. Los sobrecostos injustificados y que no tienen por qué haber sido realizados, esos son los malos. Es como cuando tenemos cualquier actividad y pues tenemos que incurrir en costos adicionales porque nuestras condiciones cambian. Eso se vale. Lo que no se vale es tirar el dinero o eventualmente no decidir bajo condiciones justificadas. Y finalmente, todo lo que da el entorno de la obra de construcción, los proveedores, los subcontratistas, los efectos de la naturaleza, etcétera. Por eso, un elemento importante aquí es la prevención, es ver más allá, es ir planeando qué va a suceder y cómo lo puedo ir paliando antes de que el evento suceda. Y pues bueno, esos son dentro de muchísimos temas los que pueden ser referidos, señor diputado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, tendremos 3 minutos por cada panelista para que den sus conclusiones. Empezamos por el doctor Santiago Nieto. Yo creo que la infraestructura, hemos planteado desde diversas perspectivas la necesidad de la transformación del país. Creo que queda muy claro la apuesta del presidente López Obrador en el tema, que también queda muy claro que se requería una sacudida de este nivel, dados el despropósito que habían sido los últimos gobiernos. Y creo que uno de los temas que necesitaríamos hacer es ver
la infraestructura, sobre todo en el ámbito del sector justicia. Creo que hay que acercar la justicia a los ciudadanos y eso implica tener una mayor capacidad para poder tener ministerios públicos y juzgados itinerantes que lleguen a todas las regiones de la República Mexicana, tanto en el fuero común como en el fuero federal. Y esto implica tener mecanismos que nos permitan generar una justicia no solamente asequible a las personas, sino de mayor calidad y sobre todo más rápida. En la medida en que logremos eso, estaremos disminuyendo estos estándares a los que me referí al inicio de mi participación. Muchas gracias, diputado. Gracias, doctor. Vamos con el arquitecto José María Nogueda, por favor. Muchas gracias. Bueno, a fin de fortalecer la rendición de cuentas es fundamental. ¿Sí se oye? ¿Más cerca? A fin de fortalecer la rendición de cuentas es fundamental revisar y adecuar en su caso la normativa actual. La Ley de Obras Públicas permite varias situaciones como convenios de colaboración entre entidades y esto está en el artículo 1. Y este mismo artículo posibilita la excepción del cumplimiento de la ley. Con esto conlleva a la posibilidad de llevar a cabo obras de infraestructura que no cuentan con proyectos ejecutivos, no tienen precios unitarios, no tienen catálogos de conceptos y por ende, por la fiscalización y la revisión y control de las mismas no se puede llevar a cabo. Hay excepciones para la adjudicación y contratación, aunque el artículo 134 de la Constitución establece que se deben de llevar a cabo licitaciones, el 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas establece las excepciones que, si bien están analizadas y formalizadas por el Congreso de la Unión, sí tienen algunas deficiencias. Todo es seguridad nacional, cualquier tipo de obra ya puede caer en este tipo de excepciones. No me viene a la mente las de por causa fortuito o fuerza mayor y cualquier tipo de obra en ese momento cae en esa excepción y así se llevan a cabo. Los convenios a precio alzado no se pueden llevar a cabo, sin embargo, el propio reglamento establece las posibilidades de que sí lo hagan y entonces se inflan totalmente los contratos. Y las leyes específicas que en materia de energética existen para CFE y para Pemex, también las eximen del cumplimiento de la ley y de todas las formalidades que en principio les señalé. Hay también, habría que establecer, como lo decía el diputado Reginaldo Sandoval, cuando había la Secretaría de Programación y Presupuesto, había un padrón de contratista real que era estrictamente elaborado y servía para que se pudieran llevar a cabo las contrataciones de obras públicas. Actualmente nosotros hemos revisado en algunos de los casos empresas que se constituyen inicialmente para banquetes, y así se los digo, y que el día siguiente con una modificación al acta constitutiva ya están realizando cualquier tipo de obra civil, mecánica, carretera o incluso de plataformas marinas. Esto no tiene sentido si no se revisa esto y no se restringe el perfil y la especialidad de las mismas, así como su capacidad financiera para llevarlas a cabo. Básicamente es lo que habría que recomendar. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. Seguimos con el doctor. Gracias. Mis comentarios serían los siguientes. La infraestructura transformadora no solamente es conveniente y necesaria, sino imprescindible para atender los problemas que tenemos que enfrentar, en todos los sentidos, sociales, de medio ambiente, inclusive políticos, y es fundamental ponerle toda la atención. Es importante ver qué está pasando en otros países y cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya han utilizado estas prácticas que permiten aprender. Y si bien en muchos casos es fundamental adecuarlo, si ya tenemos experiencias, utilicémoslas. Algunos de ellos son los contratos colaborativos, la sana colaboración sector público, sector privado, tomando en cuenta sus propios roles y, por supuesto, mirar todo el tiempo hacia el futuro, evitando
cualquier tipo de situación que nos impida colaborar conjuntamente. Las disputas son normales en los proyectos de infraestructura, sin embargo, la mala administración o mal manejo de su prevención puede resultar ser el Waterloo de la industria transformadora, de la infraestructura transformadora. Puede ser realmente la causa de su no éxito. Por lo tanto, tenemos que buscar medios para que cuando los proyectos ya se estén ejecutando no tengan problemas y se puedan evitar para el efecto de cumplir con los fines sociales que perseguimos. Y la última, respetuosamente como ciudadano, no vinculado a ninguna fuerza política ni a ningún tipo de interés, yo invitaría a las fuerzas políticas a que se unan, como lo señaló el diputado Sandoval, para que veamos por el bien de México, para que busquemos realmente una misión y una visión y tengamos finalidades como país y que nos permitan verdaderamente lograr tener un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Al maestro Óscar Augusto Cuello, por favor. Bueno, a mí me gustaría cerrar con 3 cosas muy simples, pero muy importantes que en la FEMSIC hemos adoptado como filosofía. Primero, que las cosas siempre pueden mejorar en el ámbito económico, en el ámbito social y en el medio ambiental. 2, que en esta tarea de mejorar y desarrollar mejores proyectos de infraestructura, nadie de los implicados está solo y todos estamos interesados y comprometidos en lograrlo. 3, que nadie puede hacer la tarea del otro. A cada quien nos toca asumir un rol en esta misión conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nutritiva la participación de todos los panelistas, cosas importantes. Seguramente nosotros en la Comisión de Infraestructura, en la Cámara de Diputados, haremos lo conducente. Si escucharon con atención, que creo que así fue, escuchamos recurrentemente un término en cada uno de los ponentes, que es la planeación. Si planeamos y planificamos de manera correcta en todos los órdenes de gobierno, seguramente nos vamos a evitar muchos problemas de sobrecostos que no están exentos por cualquier eventualidad, pero daríamos un paso hacia adelante de no lastimar el erario público. Expertos, cada uno en su materia, opinaron, y la palabra planificación y planeación fue recurrente por eso. Es la importancia de llevar esto a cabo. Y yo no me iría 6 años, vamos a la célula más pequeña, que es el municipio. Qué bueno que estén los presidentes municipales acá. Cada 3 años, si hay cambio de corriente política, pues cambia completamente la visión del municipio, según el gobernante, pero la necesidad sigue siendo la misma independientemente de quién gobierne. Entonces, por eso la importancia de planear en base a la necesidad. Si lo hiciéramos apegado a la realidad, no tendría por qué el gobierno entrante, independientemente del color, cambiar el plan de desarrollo del municipio y atender la necesidad específica de los ciudadanos y las ciudadanas, que eso es lo que se requiere. Para eso nos eligen, para eso nos votan. Y decía también el ingeniero Cuello, vamos a que cada quien haga lo que le corresponde. Nosotros en la Cámara de Diputados vamos a trabajar de manera conjunta con todos ustedes, si nos lo permite, para poder sentar las bases de un mejor México y que la infraestructura transformadora de nuestro país llegue a mejor puerto. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber estado por acá y a ustedes por haber participado. Que pasen un buen día.